Versículo 3 al versículo 6, allí encontramos otra enseñanza del apóstol Pablo. Los dones del Espíritu son dados en el marco de la actividad del Dios Trino. Los dones del Espíritu Santo son dados en el marco de la actividad del Dios Trino. Miren lo que dice los versos 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. En estos pasajes el apóstol Pablo quiere dejar en claro que a diferencia del paganismo, donde las personas creían que algunos poderes venían de un espíritu y que otros poderes más grandes venían de un espíritu más grande, en el cristianismo creemos que todas las facultades espirituales, que todos los dones provienen del único Dios verdadero en el cual hemos puesto nuestra fe. Es posible que en la iglesia de los Corintios algunos hayan pensado que tenían tal vez un espíritu superior porque tenían el don más grande que anhelaban ellos, que era el de las lenguas, o el de dar mensajes extáticos. Y que otros que tenían otro don, tal vez el don de servir, él tenía un espíritu inferior o menor. Pero Pablo nos muestra que todos los dones, independientemente de lo espectaculares que ellos sean, de lo visibles que sean o no, independientemente de eso, provienen del único Dios verdadero. Que Dios da una multiplicidad de dones a la iglesia y que estos son dados de una forma soberana por Dios a cada uno de los miembros de la iglesia. Pero a pesar de esta diversidad de dones que hay, estos dones nos llevan a experimentar la unidad de la iglesia, que los variados dones que el Espíritu Santo da no son para la división ni el orgullo, sino todo lo contrario, para la unión. Ahora, entonces, el apóstol Pablo también resalta la verdad de que no hay ninguna actividad bendita, ninguna actividad que sea un don del cielo que se pueda hacer de manera aislada o separada. Que no es que el Espíritu Santo no se puso de acuerdo con Cristo y entonces Cristo le va a dar un don más grande al... No. Es el Dios Trino, el Dios único, el Dios que no puede ser fraccionado. El Dios que existe en tres personas, quien da estos dones. Y entonces Pablo habla de Dios el Padre dando los dones, de Dios el Espíritu Santo dando los dones, de Dios el Hijo dando los dones, pero es el poder del único Dios, la mente del único Dios otorgando estos dones. Y en los versos 7 al 11, el apóstol Pablo nos da otra enseñanza, que estos dones son dados de manera soberana por el Espíritu. Soberana por el Espíritu. Miren lo que dice en el versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, etcétera. Como ya dijimos anteriormente, el apóstol quiere resaltar aquí que no hay razones para el orgullo o para las divisiones a causa de la diversidad de dones espirituales que existen y que el Espíritu Santo da a cada uno de los miembros. ¿Por qué? Porque todos estos carismas son dados solamente por gracia. Nadie merece recibir ningún don. Y el Espíritu Santo de manera soberana los otorga según Él mismo lo
desea. Aunque luego Pablo va a invitar a los cristianos a que procuren los dones mejores, dice en el capítulo 12, verso 31, es claro aquí que el Espíritu Santo es quien decide qué don dar y a quién dárselo. Nosotros no somos dignos de ningún don. Él nos lo da por la obra de Cristo aplicada en nuestras vidas. Por la justicia de Cristo, entonces, Él nos da esos dones. Pero en nosotros no hay absolutamente nada digno para ello. Y esta verdad que nos da Pablo elimina entonces la envidia. Elimina el inconformismo. Elimina el orgullo y los celos amargos que se producen entre algunos cristianos. Sí, hay algunos que tienen celos porque su don no es tan visible ni tan espectacular. Tienen celos porque algunos creen que en ellos hay algo especial, como que ellos son más santos que el resto y entonces Dios les ha dado un don y una gracia especial. No, todo lo recibimos por gracia. La gracia soberana de nuestro Dios me quiso dar este don y lo alabo y lo bendigo y me humillo delante de Él y le digo gracias Dios por este don que me ha dado el Espíritu Santo. No soy digno, pero lo voy a usar responsablemente para tu gloria. Recordemos, a pesar de que algunos reciben más talentos que otros, todos los dones del Espíritu son de provecho para la iglesia de Cristo y eso es lo más importante. Bueno, y recordemos que la Biblia nos enseña que hemos muerto a nosotros mismos. Y si hemos muerto a nosotros mismos, ya no buscamos nuestra gloria, buscamos la gloria de Cristo. De manera que estaremos contentos con servir al cuerpo de Cristo con los dones que el Espíritu nos haya dado. Y así vamos a la sexta enseñanza que nos da aquí el apóstol Pablo sobre los dones del Espíritu Santo. Todo creyente recibe como mínimo un don del Espíritu. Todo creyente recibe como mínimo un don del Espíritu. Miren lo que dice el apóstol Pablo nuevamente en el versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y luego dice en el versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En estos pasajes, el apóstol Pablo enseña que el Espíritu le da a cada cristiano como mínimo un don. Todo aquel que ha nacido de nuevo necesariamente recibe del Espíritu como mínimo un don para el servicio de la iglesia, para la edificación de los santos. No existe ninguna persona en el mundo que haya nacido de nuevo, que haya sido regenerada por el Espíritu y que no haya recibido un don espiritual para servir a la iglesia. Y Pablo compara la necesidad de la actividad de cada miembro de la iglesia con los miembros del cuerpo humano. Que así como nosotros necesitamos de nuestras manos, necesitamos de nuestros pies, necesitamos de nuestros ojos para que el cuerpo funcione bien. Y que cuando un miembro se enferma, el resto se duele, el cuerpo sufre problemas, lo mismo sucede con la iglesia de Cristo. Que cada miembro de la iglesia de Cristo, no importa si es anciano, si es joven, no importa el color de su piel, si es chico, si es grande, si es hombre o mujer, judío o gentil, rico o pobre, empresario o empleado, profesional o con pocos estudios, que todos y cada uno de los miembros de la iglesia de Cristo, a causa de esos dones que el Espíritu Santo da, somos necesarios para el buen funcionamiento de la iglesia local, que todos hemos recibido dones de la gracia para el crecimiento y la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, muchos
hermanos y hermanas se preguntan, bueno, ¿y cuál es el don que yo tengo? ¿Cuál es el don con el cual voy a servir a la iglesia de Cristo? Bueno, y algunos, cuando miran el listado de los dones que Pablo nos da en este pasaje, llegan a la conclusión que no tienen ninguno. Oh, yo no tengo el don de las lenguas. Bueno, gracias a Dios que no crees que tienes ese don, porque ese don fue un don temporal que cesó cuando las sagradas escrituras fueron completadas. Y entonces muchos leen aquí don de milagros, etcétera, y dicen, yo no tengo ninguno de ellos. Pero pensar que en los pasajes donde la Biblia nos da un listado de los dones, ese listado es completo, es un gran error. Yo creo que en ninguno de estos textos de la Biblia se nos da un listado completo de los dones. Realmente el Señor tiene una variedad inconmensurable de dones para la iglesia. Usted sabe que Pablo y Cristo dicen que la soltería o la continencia es un don de la gracia. Usted sabe que en la Biblia, además de estos dones, se nos mencionan que el Espíritu Santo da dones como el don de servicio, el don de enseñar, el don de animar, el don de repartir, el don de presidir, el don de la misericordia. Hermanos, la diversidad de dones es muy grande, muy grande. Realmente las Sagradas Escrituras nos presentan muchos dones del Espíritu y Él los da como Él quiere. Deseo compartir con ustedes algunas aplicaciones que se pueden extraer de estas enseñanzas que nos ha dado el apóstol Pablo. Mis hermanos, una mente renovada por el Espíritu Santo mata constantemente el orgullo y la arrogancia. Recuerden que este era uno de los pecados más grandes de esta congregación. Mis hermanos, a la luz de lo que hemos visto, no importa la función que cada uno tenga en la iglesia, si es muy visible o es oculta, si causa admiración o por el contrario no llama la atención, recuerda esto. Los dones y capacidades que el Señor te ha dado son eso, dones del Señor. Son una dádiva, no para nuestro orgullo, sino ¿para qué? Para servir a los santos. ¿Cómo? En humildad. Porque nada es mío, todo es de Cristo. Por lo tanto, hermano, es tu deber usar estos dones de la gracia sin esperar ningún reconocimiento de los hombres. Y una segunda aplicación que debemos extraer se relaciona con el sentido corporativo, el sentido comunitario, el sentido interdependiente de la iglesia de Cristo. Recuerden que la Biblia nos compara con un rebaño de ovejas. ¿Por qué? Porque nos necesitamos los unos a los otros. La Biblia no nos compara con las cabras. Bueno, porque las cabras tienden a ser más independientes. Ellas tienden a andar dando saltos de una peña a otra peña en las agrestes montañas, mientras que las ovejas andan juntas. Ellas andan juntas y ellas siguen a su buen pastor que es Cristo. Ellas comen juntas, beben juntas, se reúnen juntas en el redil. De igual manera, las ovejas de Cristo, los verdaderos creyentes, siempre buscan la compañía y la pertenencia a un redil de Cristo. Y estando en ese redil, se apoyan las unas a las otras. ¿Cómo? Usando los talentos y los dones que han recibido por pura gracia. Es decir, Cristo y el Padre, a través del Espíritu Santo, le da dones,
talentos y habilidades a cada oveja del rebaño de Cristo para que lo use en beneficio de los demás. Y esto implica, por un lado, responsabilidad para bendecir a las demás ovejas con los dones que tenemos por gracia, y por el otro lado, humildad para recibir el beneficio de los dones que otros tienen. Que estamos dispuestos a dar, pero también a recibir. Y las dos cosas nos mantienen en ese equilibrio tan hermoso y que se resalta mucho en la Biblia, como es el de la humildad. Que si solo deseamos dar de ese maravilloso don que nos ha dado el Espíritu Santo, es probable que caigamos en el orgullo, pensando que somos autosuficientes. Yo solo puedo dar y no necesito recibir nada de nadie. Pero recuerde que en la iglesia de Cristo nadie es autosuficiente, que nos necesitamos los unos a los otros. Y una tercera aplicación se relaciona con el descubrimiento de los dones. ¿Qué don he recibido del Espíritu Santo? ¿Qué don tengo yo? ¿Cómo puedo saber cuál es el don espiritual que me ha dado Dios para bendecir a la iglesia local? Bueno, te quiero dar unas recomendaciones. Lo primero que debemos hacer es orar mucho. Orar mucho para que el Señor nos dé el deseo de servirle a Él sirviendo a la iglesia. Esto es fundamental. ¿Para qué necesito descubrir el don que el Espíritu Santo me ha dado si no quiero servir a la iglesia de Cristo? Lo primero que tenemos que experimentar, y hay que pedirlo a Dios en oración sincera y perseverante, es que ponga en mí el sincero deseo de servir a la iglesia de Cristo. Primero necesitamos experimentar la necesidad urgente de glorificar al Señor, sirviéndole en la iglesia. Segundo, está atento a las necesidades que hay en la iglesia, las necesidades que hay en los hermanos. Por ejemplo, en nuestra congregación, en la iglesia donde yo soy uno de los ancianos, donde soy uno de los pastores, están naciendo muchos niños. Nuestros jóvenes se han casado y están dando a luz muchos niños. Bueno, creo que cuando pasa esto y tú ves que ya hay muchos niños en la iglesia, bueno, puedes preguntarte, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo ayudar yo a estos padres? ¿Cómo ayudar a la mamá luego del parto, durante el tiempo de la recuperación? Por ejemplo, ¿cómo puedo organizar un grupo de profesionales que puedan ayudar a estos padres en la homeschooling? Y tercero, involúcrate en el servicio hacia el cual te sientes atraído. Sí. Esto puede indicarte un poco cuál es el don que el Espíritu Santo te ha dado. Y cuarto, continúa orando y sirviendo hasta que el Señor te dé la confirmación interna y externa de ese don con el cual vas a bendecir a su pueblo.